Tengan un buen día, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente ante ustedes para impartir la palabra de nuestro Señor Jesús. Mi nombre es Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a abrir nuestra Biblia o poner atención en lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 13:3. Mateo 13:3. Dice la palabra del Señor: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en tierra buena, y los espinos crecieron. Otra parte cayó entre espinos, 13:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Te alabamos, te bendecimos, porque nos tienes con vida, porque estamos aquí disfrutando de las cosas que tú nos has dado, y una de ellas es su santa palabra. Sabemos que el Señor Jesús, hermanos, muchos de sus mensajes las habló en parábolas, pero esta tiene algo muy especial: la explica. Y la explicación comienza en el 18. Les dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Y ahí da la explicación. Y en la explicación nos muestra 4 tipos de hombres que reciben la palabra. La semilla del reino simboliza la palabra del reino. Pero hay 4 personas. Uno que dice que es el que oye, pero no la entiende. Oye la palabra, pero no la entiende. Pero hay uno que oye la palabra y la entiende. Dice acá que el que no le entiende, viene el maligno y le roba la palabra, se come la semilla. Pero hay otro que la oye, y cuando la oye se entusiasma. Pero como no tiene, dice acá, no tiene raíz profunda en el 18:21, sino que es temporal. La recibe con gozo, pero ese es temporal, y cuando viene la aflicción y la persecución por la palabra, tropieza y cae. Viene aflicción, dice, por la palabra. Y hay otro tipo de persona en el cual, en el 22, donde dice que se siembra la semilla entre espinos. Este la oye, pero las preocupaciones
de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero hay uno que la semilla cae en tierra buena, y es aquel que entiende que oye la palabra y la entiende, y este sí da fruto. El Señor le explica así, pero meditando en esta parábola, vamos a imaginarnos que está el sembrador, agarra la semilla y la tira. El sembrador está en el camino, y el camino generalmente es ancho. El camino generalmente en el mundo nos lleva a las grandes ciudades, donde hay de todo. Hay diversión que te aleja del Señor. Hay, podríamos decir, juegos. Hay lugares donde existen mujeres que se te ofrecen. Y el camino es fácil. Llegar ahí te aparta del Señor. Pero el hombre ve que allá hay un lugar donde hay tierra fértil. Y si él quiere comer fruto, tiene que llegar a ese lugar. Pero para llegar a ese lugar, no es el camino que va a la ciudad, no es ese camino ancho, sino que es un camino donde hay piedras. Y las piedras nos hacen tropezar. Pero aquel que dice, no, voy a ir a ese lugar, porque en ese lugar hay fruto, y evita el camino ancho y comienza su caminar por donde hay piedras. Y aquel hombre puede hacer algo, o quita las piedras, pero son muchas. Para llegar allá hay muchas piedras. Pero voy a ir. Y lo que tiene que hacer es, no las puede quitar porque son muchas, pero tiene que ir viendo el camino donde pone sus pies. Tiene que ver su caminar para evitar tropezar. Evade las piedras. Ve el camino. A veces no podemos quitar los tropiezos, las piedras, porque la palabra del Señor dice que es inevitable que haya tropiezos. Es inevitable, pero lo podemos evadir eso. Podemos hacernos de un lado para no tropezar. Pero además de piedras, en ese camino hay espinos. Y eso también que hay que andar con cuidado, porque hacen heridas. Hacen heridas. La palabra nos dice, ¿dónde te hicieron esas heridas? En la casa de mi Padre. Ese es el caminar del cristiano. Cuando llega a oír la palabra, pero para llegar, para recibirla, tiene que pasar ese camino de tropiezos. Y es donde él debe de estar alerta para evitar esos tropiezos.
pero también hay espinos en ese camino. Y hay que tener cuidado con aquellos que hieren nuestra alma. Pero en ese caminar, si nosotros perseveramos, llegamos a ese lugar donde hay fruto. Donde hay fruto. Y ese fruto lo podemos agarrar y comerlo. Pero nosotros, como esa semillita cayó en nosotros nos convertimos también, nuestro corazón, en una tierra fértil donde damos fruto para que podamos compartir, para que otros coman. Cuando nosotros recibimos la palabra y la entendemos, damos fruto. Y eso que Dios nos da, lo compartimos. Lo compartimos. ¿Lo compartimos para qué? Porque no debemos de quedarnos con ello. Lo damos para que el Señor nos dé más y podamos dar más fruto. Hay una palabra en Juan donde dice que el que da frutos, Dios lo poda para que dé más fruto. Alguien recuerdo que me decía, eso no me gusta, damos fruto y todavía el Señor nos poda para que demos más fruto. Si el Señor te quita algo porque quiere poner algo en ti para que dé más fruto y que dé frutos, no a 30, sino a 60 y posiblemente a un 100%. Aquel que recibe la palabra toma una decisión en su corazón. ¿La sigo o no la sigo? ¿La pongo en práctica o no? Y esa es la lucha. Y esa es la lucha. Donde influyen mucho para tomar una buena decisión los tropiezos que vamos a encontrar y las heridas que vamos a recibir. Es que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Que aunque era hijo de Dios, Él pasó por ese camino y doloroso. Nosotros, si somos hijos de Dios, no vamos a estar exentos de ese camino. Las podas duelen, pero tienen un gran propósito de dar más fruto. En la poda la hace Dios porque te quita algo para ponerte algo, para que compartas con los demás. En Juan 6:63, la palabra nos dice: Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son verdad. Esa semillita, esa palabra que Dios te da, es espíritu, no se ve, pero da vida. Da vida. Las palabras tienen poder, queridos hermanos. Por eso es
que debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca. Que lo que salga de nuestra boca sea para edificación, para exhortación y para enseñanza. Porque si sale de la boca de Dios para con nosotros, es palabra de Dios. Y es espíritu con poder. Veamos un ejemplo que está en Mateo 8, del 8 al 10. Aquí nos la narra la palabra del Señor cuando Jesús entra en Capernaum y se le acerca un centurión y le hace una súplica. Señor, le dice en el 6, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho daño. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le responde, mire la forma en que le responde, Señor, no soy digno de que entre bajo mi pecho, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre de autoridad, soy hombre bajo autoridad, con soldado a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Por qué acudió el centurión donde Jesús? Hay muchos de los milagros que el Señor Jesús hizo, que lo hizo con gente que no era del pueblo de Dios. Ahí vemos a una viuda en Sarepta. Vemos a un oficial leproso. Vemos a una mujer que es curada del flujo de sangre. Y la fama del Señor Jesús se extendía. Y este centurión, como muchos, oían de la fama. Y cuando nosotros estamos en dificultades, nosotros oímos palabra. El centurión oyó la fama del Señor Jesús y dijo, no puedo perder esta oportunidad, no la puedo perder. Como aquel, cuando oyó que Jesús venía, no dijo, y se subió a un árbol para verlo. Como aquel ciego que oyó que venía Jesús y dijo, no me puedo perder la oportunidad. Yo voy a gritar, yo tengo que me oiga, tengo que llamar la atención porque es el único que me puede curar. Si así pensáramos nosotros, el Señor Jesús es el único que me puede sacar de esta situación. Voy a acudir a Él a través de la súplica y de la oración, porque nosotros ya sabemos, lo sabemos, pero a veces no lo hacemos.
Solo somos oidores. Solo somos oidores. Hace poco recibí una llamada de un hermano, asediada por una situación malévola. Pero ella se acordó de lo que ha sido, de lo que ha aprendido en la doctrina del sacerdocio. Y aunque no tenía los elementos necesarios, pero echó mano de algo, lo ungió y empezó a pelear, a batallar contra el enemigo, con palabras. La palabra tiene poder. Y me comentó que la lucha no duró mucho, porque ella con fe lo hizo. Y esa situación que la estaba atormentando en ese momento desapareció. Hacedores. Ahí en esa iglesia, me contó otra hermana que un tiempo estuvo, me dijo, allí aprendí a ungir y lo hice, y viera qué cambio en mi vida. Por haber razón, hace mucho que ella estuvo y se retiró, pero se acuerda y dice, me acordé. Así es este centurión, me acordé de que hay un hombre que hace cosas portentosas. Y ahí está él. Acudo a él y le digo, no soy digno, pero solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. La autoridad es necesaria para ejercer el poder. Hay un principio administrativo que se llama la delegación de autoridad. Cuando alguien con poder delega esa autoridad, al que le ha sido delegado tiene el poder que esa autoridad da. Y cuando Jesús oyó eso, se maravilló. Cuando uno se maravilla, cuando ve algo que nunca lo ha visto. Y el Señor Jesús dijo, no he visto a nadie en Israel con una fe tan grande como la de ese hombre. Hay gente del mundo que cuando oye algo y lo pone en práctica, logra a veces las cosas que los hijos de Dios no lo logran. Dice él, el Señor pues dio palabra de sanidad y, perdonen la interrupción, hermano. Y ante esa situación, el Señor le dice, vete. Como que dice, vete. Que se haga, le dice, que te sea hecho como has creído. Porque él tenía una gran seguridad. Di la palabra, tu palabra tiene poder. La palabra no ve la distancia. Que te sea como tú lo has creído. Y se fue, centurión. Y en el 13 dice, 8:13, y el criado fue sanado en esa misma hora. Que la palabra, fíjate hermano,
Hoy tenemos estos aparatitos, esta tecnología. Yo puedo estar aquí y alguien puede estar allá en Europa, en Asia, pero yo me comunico. Mi palabra sale y en el momento él la oye. No hay distancia. Cuanto más la palabra de Dios, cuanto más la palabra de Dios que sale o que Él te utiliza y la pone en tu boca y la das. Palabras de sanidad, comprobado últimamente por teléfonos, que hace efecto en la palabra, en aquella persona que creyendo la recibe. Mi palabra es espíritu y es verdad. Lo dice el Señor. Pero este centurión dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Bajo autoridad. Pero hay autoridades que son celestiales, por llamarla así, y autoridades terrenales. Pero el Señor Jesús, cuando iba a ser bautizado, que Juan en un momento se opuso, porque Juan ya sabía que quien se acercaba era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no tiene pecado. ¿Y cómo voy a hacer yo si yo estoy bautizando para arrepentimiento? Y este que viene a mí, ¿de qué se va a arrepentir? No se opone. Pero las palabras del Señor Jesús le dijo: es conveniente que cumplamos con toda justicia. ¿Os conviene, Juancito? Tú has preparado mi camino, pero hay que dar ejemplo. Yo tengo que ser obediente. Bautizan. Os conviene que cumplamos con toda justicia. Y al decir con toda justicia, se refiere a la justicia de arriba como a la justicia de abajo. La justicia del cielo como la justicia de la tierra. Por eso es de que Romanos 13:1 nos dice. Romanos 13:1 nos dice. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. En cierta ocasión, platicando con mi esposa, caminando, haciendo un poquito de ejercicio, me decía: solo falta que pongan impuesto a las iglesias. Bueno, le dije yo, y si así lo hicieran, ni modo, hay que pagarlo. No podemos evadir esto. Además, la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a la autoridad. Cada pueblo se merece. Es que es bien difícil entender muchas cosas. Pero si vivimos en un lugar hay leyes y hay que respetarlas, que la Biblia nos dice. Y en el 7 dice: pagad a todos lo que debáis. Yo le decía a ella esto, me acordé: al que impuesto, impuesto.
Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Y al que honor, honor. Los padres honran, los hijos honran a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy tu padre, está escrito en la palabra, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está tu temor? La Biblia aquí lo dice, que al que honor hay que pagarle, hay que darle honor. Y si hay que pagar impuestos, pues hay que pagarlos. Está escrito en la Biblia. Pero si nosotros somos obedientes a la palabra, el Señor va a proveer para todo esto. ¿Por qué nadar contra corriente? ¿Por qué nadar contra lo que está escrito acá? Si este es el manual del hombre aquí en la tierra y que lo pone en práctica, va a ser feliz. Pero lo difícil para algunos es ponerlo en práctica. ¿Por qué no lo ponen en práctica? ¿Por qué no lo ponen en práctica? Porque hay a veces tropezaderos, hay piedras en el camino que nos hablan. Y eso hace que esa palabra, que es semilla también, que no es de Dios, acordémonos del trigo y la cizaña. Crecen juntos, se parecen. A veces las palabras que vienen de fuera parecieran que son de Dios, pero no son de Dios. Cuidado, dice la palabra, con lo que oís. Porque las palabras tienen poder. Y los oídos son como puertas. Son algo que se abre para recibir. Y el maligno a veces hace que abras esas puertas y penetre. Y eso hace que tú tomes o entres en situaciones de duda y penses, ¿para qué? La palabra es bonita. La palabra me llena de satisfacción. Yo la recibo, pero a veces pienso que me iba mejor cuando estaba en el mundo que hoy, que me he convertido al Señor. Y eso hace que a veces pensemos, quizás no vale la pena. Quizás Dios no me oye. Quizás no soy digno. Persevera. Persevera. No. Es que la palabra del Señor dice en la parábola, aflige. Quizás no soy digno. Quizás me entra una aflicción con esto que oigo. Quizás no estoy preparado. Quizás no soy, si es que Dios
no va a esperar a que seas perfecto. Es que la palabra, hermano, dice muchas cosas que a muchos desilusionan, porque nos sentimos que no podemos cumplir con eso. Todo adúltero, todo borracho, todo tacaño, todo aquel pegado no entrarán en el reino, y en una de esas cae uno. Y dice, llegar a eso, no puedo. Pero el Señor ahí te dice, en la situación en que estás, ven, deja esas tus situaciones, échalas, esa tu carga sobre mí, que yo te las voy a llevar. Voy a hacer fácil tu yugo. Pero hay otros que dicen, pero es que si no trabajo no como. Tengo mi negocio. Y si no lo atiendo, ¿quién te ha dado ese negocio? Es Dios. Es que no perdamos de vista cuando la palabra del Señor dice, mío es todo lo que hay en la tierra. Mío es. ¿Y tú dónde estás? En la tierra, pastor. Igual que usted. Pues somos de Dios. Y si somos de Dios, todo lo que nos ha dado, porque dice que todo lo que hay en la tierra también es de Él, todo lo que nos ha dado es de Él. Cuando quiere nos la quita, pero nos puede dar más. Si obedecemos, si reconocemos. Es que a veces vemos que los demonios tenemos nosotros una idea de que son malos. Son malos. Pero a veces mejor ellos creen más. Veamos un ejemplo. Marcos 1:22. Marcos 1:22. Vamos a ver dónde está Marcos. Marcos 1:22. Dice, Capernaum, siempre Capernaum. ¿Por qué la Biblia habla mucho de Capernaum? Dice que entró el Señor Jesús con sus discípulos en el 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la iglesia, comenzó a enseñar. En la sinagoga, dice, entrando Jesús en la sinagoga, que es una sinónimo de iglesia, comenzó a enseñar, a dar palabras, y las palabras tienen poder. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y mire quién estaba en la sinagoga. Un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos? Plural, pero aquí dice que es un espíritu, un hombre. Pero tenía muchos demonios. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Mire, reconocieron a Jesús. Reconocieron el poder de Jesús. Y este estaba en la iglesia, endemoniado. Nosotros estamos conscientes en nuestra doctrina que en las iglesias hay muchos endemoniados que necesitan liberación, que necesitan de una palabra de liberación para que esos demonios salgan. Porque la Biblia es clara.
Pero hay doctrinas que dicen que el cristiano no se puede endemoniar. Y como es una doctrina y así fueron enseñados, cuesta aceptar eso. Que en las iglesias hay muchos que llegan, que están endemoniados. Y esos endemoniados se convierten en las piedras de tropiezo o los que te causan heridas, que mire, hermano. Están endemoniados. Pero aceptar eso cuesta. Pero están endemoniados. Y dice, ¿ha venido a destruirnos? O sea que él sabe que tiene poder, el Hijo de Hombre, para destruirlos. Yo sé quién eres. Yo sé con seguridad, convicción. En otra parte de la Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Sí. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen. Sí, ahí la Biblia lo dice. Los demonios creen y tiemblan. Se afligen porque saben que ese hombre tiene poder para sacarlos y enviarlos al lugar que les corresponde. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Palabras con autoridad. Y todos se asombraron, porque dice que el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y la fama del Señor Jesús crecía. Una palabra, sal. Otra palabra al centurión, vete. Ve allá por el que me estás pidiendo. Vete. Hágase como tú deseas, por la fe que tienes, por lo que crees. Por la palabra del Señor nos dice, solamente cree. No seas como las ondas del mar. Como las ondas del mar que van y vienen. Creo, pero dudo. Recibo, pero a veces no sé si me va a dar resultado. La duda. Cree, hermano, pastor. Es que a mí me falta. A veces mi fe me falla. No te preocupes, hijo. Mira Pedro, lo que le dijo Jesús. Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo, bueno, le dijo, no te preocupes, yo te voy a librar. No, he pedido que tu fe no falte. ¿Tiene falta de fe? Pídala, porque Dios se la va a dar. A todos nos ha dado una medida de fe, pero esa fe o puede crecer o puede disminuir. Pidámosle a Dios que nos dé un crecimiento en nuestra fe, que no permita que la duda entre en nuestro corazón. Hermanos, que el Señor me los bendiga abundantemente. Pidámosle a Dios todo aquello que nos hace falta, que Él nos la va a dar a través de su palabra. Amén, Señor. Y amén.